Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Muy queridos amigos, les cuento al oído que hay imágenes que nos llegan por la televisión colombiana que me dejan, y seguramente a ustedes también, estupefacto. Cuando estamos enfrentando la más dura pandemia que la humanidad ha tenido que enfrentar en los últimos 100 años, desde la gripe llamada española, no padecía la humanidad nada similar. La conducta de la gente es sencillamente inexpresable. Ayer oía con dolor en el corazón al gobernador encargado de Antioquia, porque al titular lo tienen prisionero de la manera más absurda y más inicua, hablando de la manera como se ha bajado la guardia. Y el bajar la guardia es aumentar los contagios, y aumentar los contagios es multiplicar los muertos, y multiplicar los muertos y los contagios es destruir la economía y condenarnos a un futuro dramático. ¿Ustedes no vieron esas aglomeraciones de jóvenes cantando y gritando y haciendo fiesta en las vísperas de la Semana Santa? Y uno se pregunta, ¿esto es sencillamente estupidez? ¿Eso es rebeldía contra qué? ¿Contra un virus? Eso es rebeldía contra la razón, contra el sentido común, contra el pensamiento más sencillo que puede haber. Tenemos una peste, hay que huir de la peste, como lo hicieron los amigos que se encerraron en aquel castillo y que Boccaccio inmortalizó en sus cuentos. Hay que huirle a la peste, no hay que salir a buscarla. ¿Qué han opinado ustedes de semejante espectáculo? ¿O es que yo estoy exagerando? No, doctor Londoño, es que esas imágenes y las aglomeraciones y tantos jóvenes llevando quizá el virus a casa, ¿no? Sin saberlo, o incluso siendo conscientes de que se pueden contagiar, no les importa y no miden la dimensión de lo que esto significa de llevar el virus a casa. No se puede bajar la guardia y mucha atención, porque las personas que ya están recibiendo la vacuna tampoco pueden bajar la guardia. Lo han advertido desde el Ministerio de Salud. Muchas personas creen que porque ya recibieron la primera dosis ya tienen inmunidad. Eso no es así. Así que las medidas hay que seguir manteniéndolas, extremarlas y obviamente no bajar la guardia y no ver estas aglomeraciones que de verdad no tienen explicación alguna. Yo no se le encuentro. Demar, ¿usted le encuentra explicación? ¿Hay alguna lógica que exprese, que explique el comportamiento de esta gente a la que le decía el gobernador encargado de Antioquia? Señor, no entendemos. ¿Cómo estamos bajando la guardia? Antioquia está al borde de un colapso hospitalario y paró la vacunación porque los vacunadores están muy cansados. Ese Bueno, es el Sí, de, al menos en Medellín, de ¿no? la Secretaría de Medellín, pero la de Antioquia no se queda atrás porque es la que se va a vacaciones a pasar rico en las islas de México, mientras el departamento está en una verdadera calamidad pública por cuenta del aumento de casos confirmados de COVID-19 y de hospitalizaciones. Eh, de verdad que no lo entiende uno, doctor Fernando. Es tan inexplicable el comportamiento de los funcionarios públicos como el comportamiento de los mismos ciudadanos, que pareciera no han entendido la importancia, la urgencia de utilizar el tapabocas, así donde se encuentren no haya casos reportados. una cosa tan elemental como esa, por Dios, ponerse un tapabocas. ¿Para qué No, les pero estorba? un año y la gente no aprendió, doctor Londoño. La gente se lo pone de corbatín. Pero, Muchas personas, pues, porque algunos ya ni lo llevan siquiera, ya ni se ¿cierto? toman la molestia. Y esto uno dice, pero ¿cómo es? Esta persona está disponiendo de su vida, claro que está disponiendo de su vida, pero de la vida ajena. Y la vida ajena es la de sus padres, la de sus abuelos, la de sus hermanos, la de sus amigos. ¿Esto cómo es posible? Es un comportamiento completamente irracional y estúpido. ¿Esto tiene algún valor? Bueno, No, de verdad que inexplicable. Y no bajar la guardia, no bajar la guardia en estos días, no solamente cuando revisamos ese tipo de aglomeraciones, sino también en círculos privados, ¿no? En viviendas, en fincas, las reuniones familiares, las reuniones sociales. Bueno, allí es donde se da también
una cantidad importante de contagios. Al menos eso fue lo que ocurrió a fin de año y de eso tenemos que tomar atenta nota porque las próximas 2 semanas en el país van a ser muy complicadas. Bueno, Demar, hablemos un poco de política porque hay que hablar de todo. Que Tomás Uribe desató una polémica con una propuesta, ¿con cuál, Demar? Pues doctor Fernando, ahora las propuestas están de moda en la política y el hijo del expresidente Uribe no se podía quedar atrás con una que le está causando verdadero escozor a muchos sectores de la política, pero sobre todo a esos sectores que llaman progresistas, porque lo que Tomás Uribe habla es de cómo podemos ser más eficientes en cuanto al gasto y tiene toda la razón, doctor Fernando, si se hace alguna modificación para reducir la JEP o para reducir el Congreso, seguramente eso impactaría positivamente en nuestras finanzas públicas. Y pues bien, lo que ha dicho y que eso desató la gran tormenta fue que la JEP se podía reemplazar por un formulario en Internet. Así de simple. Y creo que tiene toda la razón, además. Sí. Jurisdicciones las tenemos, ¿no? Tenemos sistemas de justicia, tenemos Corte Suprema de Justicia, tenemos Corte Constitucional, tenemos Consejo de Estado, tenemos Consejo Superior de la Judicatura, bueno, tenemos Fiscalía, pues ¿para qué otro más? Entonces un formulario víctimas, regístrense en este formulario, victimarios, regístrense en este otro y vamos a ver qué pasa. Y una sala, claro, y una sala donde se revisen esas inscripciones. La posibilidad de analizar esos casos y listo, eso es todo. Y donde se sigue respaldando a los victimarios en contra de las víctimas. Bueno, tiene razón Tomás Uribe, no hay duda ninguna. Y volvió a surgir a la palestra Juan Carlos Pastrana, llevaba tiempo sin lanzar trinos que conmovieran al país. Lo de Juan Carlos Pastrana es bien simpático, doctor Fernando, y es que Juan Carlos Pastrana apareciera para muchos, Juan Carlos Pastrana habla y eso es prácticamente la voz del expresidente Andrés Pastrana, el que se pronuncia a su hermano. De los trinos. Sí, de su hermano. Ha dicho cosas como esta hace unas horas. Mientras el gobierno del Centro Democrático no fumigue la coca, las diatribas de Duque y Uribe contra el narcorrégimen que se nutre de los cultivos ilícitos colombianos será mero cacareo. Dice también, el uribismo... No, pero que deje la impaciencia, Ademar, espere, que deje la impaciencia, porque que deje la impaciencia al doctor Pastrana, porque ya estamos a un día de abril y de que empiece la fumigación a 2 manos, ¿no? Como lo había anunciado el ministro Diego Molano. Bueno, como salva la ironía, todo está bien. De abril, pero no dijeron de qué año. Pues yo espero que sea de y que sea así como lo dice Sergio. Cuestión de unas horas, porque ya estamos en 31 de marzo y ya viene el mes de abril. Pero miren este otro trino durísimo. El uribismo del lado de las FARC, abanderando la no fumigación de sus cultivos, es una vergüenza ante el mundo. ¿Y eso quién es? Juan Carlos Pastrana. Sí, pero ¿qué parte del uribismo? No sé qué parte del uribismo esté ¿a quién se al refiere? Lado de las FARC abanderando la no fumigación. No sé quién puede del Centro Democrático decir no a la fumigación. Bueno. O si se refiere al uribismo, que espero que no sea así, pensando en integrantes del gobierno, porque pues que sepamos, no hemos visto uribista pura sangre en el gobierno, ¿sí? Bueno, y el director de la policía, el director de Carabineros, nos volvió a sembrar una duda que nos había participado Salud Hernández Mora. Cada una de esas retroexcavadoras, de esas dragas gigantescas, ¿cuántas manos cómplices necesitan? ¿Cuántos ojos que se cierran? ¿Cuántos oídos que no quieren oír? Para que pase semejante maquinaria por lugares estrechísimos donde bastaría un policía para detener la maquinaria. ¿Y por qué llega la maquinaria? Corrupción. Este es un país al que se lo comió la corrupción. Y esa corrupción es la que protege la ONU y es la que protegen las famosas ONGs progresistas. Yo siempre me he preguntado desde cuando estaba muy joven y estaba empezando a estudiar política, pues, y ese virus bueno, se lo debo a mi maestro inolvidable Rodrigo Noguera Laborde.
Él fue tal vez el primer académico colombiano en materia de ciencia política. Pues con Rodrigo Noguera Laborde a la cabeza siempre me he preguntado qué diablos es el progresismo. ¿Progreso hacia dónde? ¿En qué consiste lo que dicen esos progresistas? ¿En entregarle el país definitivamente a la violencia, al desorden, al triunfo de todos los delitos sobre todas las virtudes ciudadanas? ¿Ese es el progresismo? Pareciera que el progresismo es aquel que se destaca por exigir derechos y desconocer las responsabilidades o las las tareas que tiene el ciudadano para con el Estado, las obligaciones. Ese es el progresismo, porque usted los ve, doctor Fernando, marchando y siempre marchan por derechos, nunca por obligaciones. ¿Cuándo será que en Colombia vamos a hacer una marcha para que alguien se obligue a algo, no? Sí, es necesario que alguien se obligue a algo, que alguien respete a alguien. El contrato social de Mar. Pero mire, en el tema de las retroexcavadoras, todo esto tiene una trazabilidad. Es que, primero que todo, son importadas, ¿no? No es que las produzcamos en Colombia. De algún país llegaron y, bueno, de un propietario habrán pasado al otro y demás, pero tienen toda la trazabilidad. Por algún puerto entraron. Y por alguna carretera pasaron donde había algún control de policía o de ejército. Y sinceramente les digo que guardar una retroexcavadora dentro de un bolso es bastante difícil. Sí, bastante como complicado. Y ponerle un trapito para cubrirla, más difícil todavía. Todavía más difícil. Y por eso nos decía quien no note que pasó la retroexcavadora para el río Atrato o que pasó la retroexcavadora a una mina ilegal que está ubicada en tal parte donde todo el pueblo sabe que existe la mina, pues hombre, está negando una cosa que es real, que es verdad y que todo el mundo sabe. Y usted lo ha dicho, doctor Fernando, el nombre puede llamarse corrupción. No puede llamarse, se llama y es corrupción. Salud Hernández nos lo decía, ahora nos lo decía el general Barrera. Esto es inaudito, inaudito. Destruyen los ríos, claro, pero con una maquinaria gigantesca que pasa ante los ojos de todos, de todas las autoridades, de todas. Entonces, ¿en manos de quién está Colombia? En manos de los bandidos y de los corruptos que le hacen el cuarto a los bandidos, ¿no? Esa es la conclusión dolorosa a la que hay que llegar. Bueno. Oiga, tenemos noticias a montones. Sergio, a ver. Doctor Fernando, esto de la Fiscalía contra Sergio Fajardo me tiene entre preocupado, los pelos de punta y bueno, tengo tantas cosas al respecto que no sé por dónde empezar. A mí no me cuadra esa imputación que hace la Fiscalía, que ha explicado de qué se trata. Han sacado un comunicado desde la Fiscalía que anuncian que van a imputar al ex gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato de sustitución de deuda. ¿Qué ocurrió? Que en la gobernación, en el año 2013, se celebró un contrato con el Banco Corbanca de 77 millones de dólares para sustituir una deuda en pesos. No se hizo cobertura, no se hizo un forward, y el precio del dólar subió. Se contrató ese crédito cuando el dólar estaba a 1.926 pesos. Obviamente hemos visto a cuánto está el dólar en este momento, más de 3.700. Y lo que dice la Fiscalía es que pues, en su momento el crédito pasó de 600 mil millones de pesos a cerca de 1.2 billones de pesos. Es un error. Pasó lo mismo, claro, con toda la deuda externa, ¿no? Claro, y es un error que no se haga una cobertura, creo yo. Evidentemente es un error que no se haya hecho un forward para cubrir la tasa de cambio. ¿Qué habría pasado si la tasa hubiese bajado? Hoy le estarían poniendo condecoraciones a Fajardo. Creo que es un error, pero de ahí a que haya un delito en esto, creo que bastante lejos. Ay, Dios mío, lo cierto pues es que nos estamos entreteniendo con boberías cuando se nos viene otro monstruo encima, el monstruo de la reforma tributaria. De Mar, yo corro el riesgo de que me lluevan rayos y centellas,
pero entrevistas mediocres y la que dio el presidente Duque ayer a unos periodistas que fueron implacables. Hay que hacerle honor a nuestro amigo José Manuel Acevedo, hay que hacerle honor a Claudia Gurizati, hay que hacerle honor a quienes nos sirvieron de intermediarios para preguntarle al presidente Duque, bueno, y esta reforma, ¿quién la va a pagar? ¿Con qué dinero? Para intentar preguntarle, doctor Fernando, tantas veces lo mismo, para que respondiera tantas veces lo mismo, con evasivas. La verdad, a mí me aterraba porque yo decía, bueno, por fin va, bueno, esta pregunta sí va, o sea, va de frente. Más claro no puede ser José Manuel Acevedo cuando dice, bueno, pero está bien, jamón serrano pocos comen en Colombia, va a subir y eso es entendible porque esos que comen jamón serrano tendrán la capacidad adquisitiva para poder comprarlo. Pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, si con la mortadela o con el salchichón? Es que sí, presidente, en Colombia muchos de nuestros obreros, de nuestros ciudadanos, comen salchichón al desayuno o al almuerzo porque no hay otra cosa. El famoso colombo francés, ¿verdad? Que era colombiana, Claro. pan y salchichón. Claro. Y entonces ese colombo francés va a subir de precio. Evidentemente, va a subir de precio. Pero el presidente dice, no miremos las cosas punto a punto, ni producto a producto, porque entonces se pierde el espíritu de lo que es nuestra reforma social. Social no, sino, ¿cómo le llama él? La reforma... La reforma populista. Sostenible. Es una solidaridad sostenible. Es una reforma populista. Para decirle a la gente más pobre, que es la mayoría del país, por desgracia, decirle, aquí le estoy trayendo dinero. ¿De dónde sale? ¿Quién lo va a pagar? ¿Quién va a pagar esa reforma tributaria? El 3% sobre los bienes inmuebles, pues sencillamente es confiscarlos, porque hay algunos inmuebles que son productivos si se logran explotar. Por ejemplo, yo soy dueño de una oficina, la oficina me produce una renta. Lo que pasa es que ahora la situación está tan crítica que las oficinas desocupadas se encuentran por miles. Claro. Pero la casa donde vive una persona con su familia después de haber trabajado toda la vida, ¿qué le produce? Pues nada. ¿Y qué tiene que pagar? ¿El 3% anual de su valor más el impuesto predial? No. No, eso es imposible. Eso es imposible. Bueno, pero doctor Fernando, no piense que a usted le tienen que llover rayos y centellas por lo que está diciendo, porque es que además a los que le debe llover rayos y centellas será el ministro de Hacienda, al presidente de la República y a los que pretenden grabar con impuestos. O sea, no veo por qué usted pueda pensar que le van a llover rayos y centellas. Sinceramente, sí, todos esperábamos respuestas contundentes a temas esenciales que nos preocupan de sobremanera, y es saber exactamente, puntualmente, qué productos de la canasta van a pasar del 0 al 19%. Eso es lo que nos preocupa, la verdad, sí, lógico. Nos preocupa saber si la pasta, nos preocupa saber si el arroz, nos preocupa saber si el maíz, nos preocupa saber si la panela, qué tipos de carnes, los embutidos, eso nos preocupa, porque es que a fin de cuentas ahí está la proteína y el carbohidrato que todos los días nos alimenta. Y si esto pasa del 0 al 19% en muchos de esos productos, pues la gente tiene que empezar a hacer sus cálculos, ¿no? Y empezar a Claro, pero Demar, bueno, pero esos son cálculos que podría hacer la gente, claro, teniendo esas cifras sobre la mesa. Hay otro cálculo que va a ser más difícil, pero que también va a impactar en los precios de combos como el colombo francés, del que hablábamos hace un momento, y es que con el gravamen que se pretende para los insumos agrícolas, pues el colombo francés también termina costando mucho más, porque la gaseosa se hace con azúcar, y para hacer ese azúcar pues se requieren cultivos de caña que ahora necesitarán tener productos grabados que antes no lo estaban. Lo mismo ocurre con el trigo para producir la harina con la que se hace ese pan. Entonces todo termina pues obviamente subiendo de precio considerablemente, y ese cálculo va a ser más difícil de hacer. Otro punto controversial. Sergio, y vea usted este contrasentido. Trigo para hacer pan. Y yo les hablo a ustedes de las arepuelas. Así de simple. Sí. Creo que no hay desayuno en la clase media o clase medio baja en Colombia que no lleve unas arepuelas en el desayuno. Y miren ustedes este contrasentido que en unos minutos lo estaremos discutiendo con el doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, de la Sociedad de Agricultores de Colombia. ¿Qué pasa en el resto del mundo con la producción agrícola? Que la subsidia, ¿no es cierto?
Sí, pero por supuesto. Los subsidios a la producción agrícola en Estados Unidos y en Europa es un subsidio gigantesco. ¿Y qué hacemos en Colombia? La agravamos. Entonces queremos que nuestros agricultores compitan, nuestros agricultores que tienen que pagar impuesto a las ventas, compitiendo con unos agricultores mucho mejor equipados, mucho más capaces, en unos terrenos generalmente más sencillos, y que no solamente no tienen que pagar, sino que reciben subsidios. Y entonces ahora sí, bueno, es el viejo cuento del tigre, ¿no es cierto? Del hombre que iba con sus equipos de caza y se encontró con un tigre. ¡Ánimas benditas! Y entonces sacó la escopeta y disparó, pero la pólvora estaba mojada y no funcionó. Entonces sacó el revólver y resulta que no le funcionó el revólver, se atascó. Entonces se echó la mano a la cintura para sacar el machete, se le había quedado en la casa. Y dijo, bueno, ánimas benditas, lo último que falta es que ustedes estén de acuerdo con el tigre. ¿No? Sí. Más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo, y entonces se quejan de que el sector primario de la economía colombiana no esté funcionando, en gran parte por lo que denunció nuestro amigo Santiago Castro, ¿no? Porque es mucho mejor ser desempleado con los subsidios que están pagando, entonces mucho mejor ser desempleado que trabajar de sol a sol por un salario mínimo. Mucho mejor el desempleo. El subsidiado es sabroso, a fin de cuentas no hay que esforzarse mucho, más allá de ir a cobrarlo. Sobre todo lo dice uno por tanto vividor que lo hay, obvio que lo hay, y que aprovecha estos subsidios para robárselos literalmente. Eso es lo que ocurre. Bueno. Pero el que va a estar como el chiste suyo con el cuento de las ánimas, doctor Fernando, es el presidente Duque, cuando tenga que pararse en el Congreso y preguntarle a los congresistas quiénes me acompañan. ¿Están ustedes de acuerdo conmigo o no? Y pues de acuerdo conmigo porque voy a repartir cantidades enormes de dinero, gratis, todo gratis, 10 a 12 billones de pesos, eso es una maravilla. ¿Y de dónde va a sacar la plata? No, eso sí, que se tengan finos los que tengan un peso en Colombia o los que produzcan un peso, porque se los voy a quitar todos. Mire, me gusta no le vayan este trino al sector agrícola, Sergio, porque en estos momentos veía yo el otro día un video de un compatriota, campesino cultivador de plátano en el departamento del Meta, hablando de cómo hacía él para vender su plátano, sacarlo de allí. Y él decía, cada plátano de estos aquí vale 80 pesos, 100 pesos. Y ese mismo plátano en Bogotá, en Corabastos o en cualquier almacén de cadena puede llegar a costar la libra entre 1.500 y 1.800 pesos. ¿Qué le queda al campesino? Absolutamente nada. Nos prometieron ayuda por parte del gobernador del Meta, por parte del presidente de la República. Le dimos nuestro voto al presidente y aquí estamos esperando las ayudas y nada que llegan. Nuestro plátano es de calidad y mostró un herrume de plátanos, que obviamente son plátanos que son más flacos, que son más pequeños. Dijo, mire, toda esta comida se tiene que botar, se desperdicia, porque nadie me la va a comprar porque no es de la tan buena calidad como esa que está empacada. ¿Quién nos ayuda? Nadie. A mí me toca pagarle a los que vienen a cortar el plátano y a empacarlo. ¿Quién me va a ayudar? Nadie. ¿Y espero del gobierno algo? Pues nada. Lo que viene, ¿qué es? Pues más impuestos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues bueno, van a asfixiarlos. Ese será tema que tengamos en un minuto con Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC. ¿Cómo sobrevive el sector agrícola colombiano que no está subsidiado, sino gravado? Eso, ¿quién lo entiende? Pero bueno, el presidente Duque tampoco lo pudo explicar ayer a José Manuel Acevedo y a Claudia Gurizati, y para ser absolutamente francos y descarnados salió con un chorro de babas. Es que es la solidaridad social y entonces las cosas hay que mirarlas en su conjunto y entonces es, claro, los gravámenes y los impuestos, pero al mismo tiempo la devolución del IVA y al mismo tiempo los jóvenes en acción y las madres en acción y los hijos en acción y todo el mundo en acción, repartiendo plata regalada que en últimas lo que hace es destruir la moral de trabajo en Colombia. Bueno, queridos amigos, en un minuto hablaremos con Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, y mientras tanto les hablamos a ustedes al oído. Al oído, 7:48.